Soy Igor Smirnov, gran maestro internacional y entrenador de ajedrez. Me alegra tenerte para esta lección llamada Cómo encerrar un alfil. Aquí te voy a mostrar una forma un poco desconocida de restringir el alfil enemigo. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Todos conocemos lo que es un alfil malo. Por ejemplo, como ocurre en la defensa francesa, donde el alfil C8 es un alfil malo porque queda encerrado por su cadena de peones. Este es un tema común y todo el mundo está familiarizado hasta cierto grado con esto, pero en esta lección quiero enseñarte una idea diferente. Primero examinemos de cerca el alfil. Por ejemplo, veamos el alfil C8 y pensemos cómo se puede desarrollar. A primera vista parece que hay muchas posibilidades. Sin embargo, cuando vemos de forma más específica, encontramos algunos detalles. Primero, las negras tendrán que mover alguno de sus peones. Por ejemplo, aquí el peón D5. Y luego de eso, ¿a dónde puede ir el alfil? Una opción es ir en fianqueto a B7 después de mover el peón B6. Sin embargo, este alfil sigue siendo pasivo, ya que su mismo peón le entorpece la diagonal. Entonces, esta no es una buena opción. Tratemos de encontrar algo mejor. Otra idea es desarrollarlo en D7. Sin embargo, sigue viéndose no muy bien. Primero que todo, ahí controla solo una diagonal. La misma diagonal C8H3, que sería igual a estar en C8. Y en segundo lugar, el alfil en D7 entorpece el desarrollo de sus demás piezas, como son la dama y el caballo. Por eso descartamos alfil D7 también. La siguiente opción es jugarlo a E6, que se vería así. Y podemos notar que parece más un peón alto que una pieza. Es equivalente a un alfil malo, ya que sus peones F7 y D5 le limitan la actividad. Es improbable entonces que las negras quieran esta situación. Finalmente llegamos a la conclusión de que este alfil solo tiene dos casillas buenas para desarrollarse, que son F5 y G4. Y bueno, dos casillas como opción no es mucho. Y aún así vamos a tratar de eliminar también estas opciones. Las blancas tienen una forma fácil de controlar G4 con su peón H3 o incluso el F3. Y para la casilla F5 se necesita jugar su alfil blanco a D3. La configuración ideal es algo así. De esta manera, el aparentemente buen alfil C8 no tiene buenos prospectos. Quiero que recuerdes bien esta idea, la combinación del alfil D3 con el peón H3, que deja por fuera de juego al alfil negro C8. Sé que muchos jugadores han visto esta configuración, pero no la aprovechan en su máximo potencial. Yo espero que después de que estudies esta lección tú seas capaz de sacar el máximo beneficio a esta idea sencilla. A propósito, esta idea se ve en muchas aperturas diferentes, e incluso en algunas variantes es la idea clave para el sistema completo de juego. Así que vamos a ver cómo puedes aprovechar esta idea en la práctica. Te voy a mostrar rápidamente varias aperturas donde funciona este truco de restringir el alfil del oponente. Por ejemplo, E4, C6, la defensa Caro-Kann. Y aquí jugamos la variante del intercambio. Y con alfil D3 estamos en la variante Rubinstein, donde la idea desarrollada funciona perfectamente. Las blancas jugarán posteriormente H3 y tendremos la posición que analizamos previamente.
la combinación del alfil D3 y el peón H3. También hay que poner cuidado al orden apropiado de los movimientos. Aquí las blancas tenían que empezar por mover el alfil D3 y luego ese H3. Esto es muy importante. Si aquí las blancas jugaran primero H3, las negras podrían desarrollar su alfil a F5 sin problemas. Y toda la idea fallaría. Tampoco se debía jugar, por ejemplo, caballo F3, ya que las negras podrían jugar alfil G4. Entonces es importante el orden de los movimientos. Necesitas, en este caso, empezar con alfil D3, que inmediatamente controla las casillas F5 y G4. Y después de cualquier movimiento de las negras, como puede ser caballo F6, se juega H3 y todo estará hecho como debe ser. Bueno, este fue un ejemplo. Ahora veamos otra situación donde se puede usar el mismo tema. Otra defensa Caro-Kann, también con la variante del intercambio, pero jugando C4, la variante Panov. Aquí con una de las líneas principales. Después de C por D, las negras tienen dos opciones, capturar con el caballo o con el peón. Ambas son igualmente populares. Si juegan E por D5, las blancas parecen tener un problema, ya que la posición se ve igualada, bastante simétrica, y las blancas parece que no tienen opción de obtener alguna ventaja. Y aunque esto es correcto, las blancas todavía pueden hacer uso de nuestra idea, la de entorpecer las funciones del alfil. De esa manera, logran desequilibrar algo la situación. Si aquí las blancas juegan alfil D3, las negras pueden jugar alfil G4, y la idea fallaría. Es por eso que recordamos el orden de los movimientos apropiado, jugamos aquí H3. Y en el siguiente movimiento, después del enroque negro o cualquier otro movimiento de las negras, las blancas ahí sí desarrollarán su alfil a D3. Me imagino que habrás pensado, ¿qué pasa si aquí las negras juegan alfil F5? Es correcto pensarlo, las negras pueden hacerlo, pero las blancas pueden aprovechar que el rey negro está en el centro, jugar alfil B5, lo cual crea algunos problemas tácticos para las negras. Por ejemplo, si cubren con caballo D7, este caballo quedará impedido posteriormente por el peón D4, que controla las casillas a las que podría ir ese caballo. Entonces, más tarde ese caballo tendrá que ir a B6 para poder jugar y aún así estará un poco fuera del juego. Entonces tal vez las negras cubran con su caballo, pero en la casilla C6. Y esto también permite que las blancas aprovechen la clavada jugando caballo E5. Tal vez después dama A4. Y en todo caso las blancas podrían capturar después en C6, dejando un peón débil en C6 y otro peón débil en A7. Peones que serían atacados después en el medio juego. Eso ya no sería equilibrado para las negras y siempre tendrían problemas. Volviendo entonces, si las negras no quieren entrar en estas variantes, entonces no juegan alfil F5 aquí, sino que enrocan. Y entonces nos permiten jugar alfil D3, logrando la configuración que queríamos. Se puede ver que las negras tendrán que desarrollar su alfil a E6
después simplemente porque no hay de dónde más jugarlo. Y ahí estará muy pasivo. Además cerrará su columna E, con lo cual las blancas conservarán cierta ventaja. Ahora, en la defensa Petrov también tenemos una variante interesante. Aquí el principal movimiento es D4. Pero podemos intentar alfil D3. Y si este caballo atacado se defiende con D5, se puede continuar con dama E2. Lo cual da ciertos problemas a las negras que preferirían mejor jugar caballo F6. Después de eso las blancas pueden jugar H3. Y obtenemos la posición analizada donde el alfil negro no tiene casillas disponibles adecuadas. Aunque siendo completamente honesto, aquí las negras tienen la opción de jugar B6 y poner en fianqueto su alfil. Ahí estará activo. Sin embargo, esta posición sigue siendo muy interesante y vale la pena probarla. Por ejemplo, alfil E7, enroque corto. Las blancas jugarán C3 y después de, por ejemplo, caballo C6, alfil C2 y jugarán D4 después para continuar con su desarrollo normal. El alfil a G5 y su caballo a D2. Y esto al menos creará una situación donde tu oponente tendrá que pensar por su cuenta, en lugar de hacer simples movimientos de libro. Bueno, todo el tiempo hemos estado hablando del alfil C8. Pero por supuesto que la misma idea funciona para cualquier otro alfil. Por ejemplo, algunos jugadores, y especialmente en partidas rápidas, empiezan con caballo C3. Después de D5, juegan E4. Después del movimiento lógico D4, van con su caballo a E2. Tal vez E5. Y tal vez las blancas vayan con su caballo a G3. Y aquí muchos juegan con las negras C5, por ejemplo caballo C3 y caballo C6, permitiendo que las blancas lleven su alfil a alguna de estas dos casillas. Cualquiera de las dos casillas será muy activo. Pero en lugar de esto, las negras pueden usar la idea que hemos tratado en esta lección. En lugar de jugar C5, ya sabemos que se debe tomar control de estas dos casillas, lo cual le va a quitar al alfil blanco su potencial actividad. Entonces podemos empezar con alfil E6. Después de caballo F3, tampoco hay que jugar caballo C6, que permite llevar el alfil blanco a B5, y es mejor seguir con F6. Si las blancas llegan a jugar alfil B5, se puede jugar C6 y el alfil quedará en pasividad. Posteriormente las negras podrán jugar su caballo a D7, sacar su alfil y jugar su otro caballo a E7. Y tendrán una posición muy buena. En esta posición, si las blancas intentan intercambiar su alfil al jugar alfil B5, con C6 se lo impedimos, ya que el alfil queda relegado en un costado. Podremos jugar incluso caballo A6
para ir a C5 y atacar luego ese alfil. También se podrá jugar D3 para bloquear el centro. Y en resumen, las negras tendrán una posición con buena iniciativa. En conclusión, existen muchas situaciones donde se puede restringir el alfil del enemigo. En esta lección he demostrado solo unas cuantas, pero por supuesto que existen muchas más. Así que tienes muchas oportunidades para poner en práctica esta idea. Te deseo suerte en las partidas, gracias por escucharme, deja tus comentarios.